Voy a grabar. Bien, hoy es la clase del 29 de abril y vamos a hablar sobre el tema maduración. Y en el foro tenían dos temas para analizar. Como vamos a hablar del tema de maduración, en uno de los aspectos de la maduración que más acento pusimos fue la mielinización. Pero recuerden que la maduración no solamente es del sistema nervioso, sino que todos los órganos de un ser humano maduran. Y que la maduración es uno de los factores que inciden sobre el desarrollo motor. ¿Se acuerdan que la semana pasada dijimos que crecer es cambiar de cantidad y que madurar es cambiar de calidad? Es decir, que un órgano empiece a funcionar de la mejor manera posible o que empiece a cumplir con su función, ¿no? No por nada hablamos del sistema nervioso y de la madurez sexual, porque son los dos, digamos, sistemas, tanto el endocrino, del cual el aparato reproductor es un componente, claro, y bueno, además hay una complementariedad entre lo endocrino y el aparato reproductor y el sistema nervioso en general. Entonces, hay un montón de preguntas, pero ¿ustedes quieren empezar por alguna en particular? Teníamos dos temas, los bebés nadadores y el hijo del PUM, Benjamín. ¿Por dónde quieren empezar? Profe, yo había puesto en el foro que yo siempre pensé que los bebés nadaban, que era como algo instintivo, y después por lo que leí me di cuenta que no, que lleva su tiempo. Agustina dice que nadar, esto que le pasó a Agustina es lo que nosotros en la didáctica decimos, tuvo una ruptura conceptual, ¿sí? Pudo hacer una ruptura conceptual, es decir, pudo desarmar un concepto. Ella creía que nadar era instintivo. Es decir, que si uno tira a un bebé en el agua, el bebé no se va a ahogar. ¿Qué dicen los demás de lo que leyeron? ¿Nadar o por lo menos no ahogarse es instintivo o es reflejo? También uno podría decir, bueno, si es instintivo es reflejo. ¿Qué pasa si yo tiro a un bebé en el agua? Tiene el reflejo del tema del otis todavía. Muy bien, Daniel, tal cual. Tiene el reflejo del bloqueo de la glotis, ¿sí? Que es lo que se llama el reflejo de... Bien, ahí está, Pablo, el reflejo de apnea, ¿sí? Tiene el reflejo de apnea. ¿Y qué es la glotis y qué es el reflejo de apnea? Así lo compartimos con los compañeros que quizás no tienen esa información. ¿Qué es la glotis? ¿La que tapa qué? Miren, la glotis, si ustedes se ponen la mano... ¿No los pulmones o la tráquea? ¿No es Sí. la tráquea, profe? Sí, pónganse la mano acá. Acá, en el huequito. Yo justo me ahogué, esperen. Pónganse la mano en el huequito que tienen acá en el cuello. Y traguen. ¿Qué sienten cuando tragan? ¿Qué sienten alguno? ¿Qué siente cuando traga? ¿Hay un movimiento? Una molestia. Sí, una molestia. Si te apretás mucho, no te aprietes mucho, si no haces la gran método de los Estados Unidos para inmovilizar a la gente, que les sale mal. La gran George Floyd. Bien. Si no te apretás mucho, ¿qué sentís cuando tragas? Vuelvan a tragar. Háganlo forzado. ¿Qué sienten? ¿Puede ser que haya un movimiento debido a una válvula que tenemos? Sí, ¿por qué? ¿Qué se cierra y para qué se cierra? No, bueno, hasta ahí llegué, profe. Bien, se cierra Para la la laringe. glotis. Bien, Para la laringe, a ver, lo que tiene que ir para el esófago, que vaya para el esófago, y lo que tiene que ir para la laringe, que sería el aire, vaya para el... Excelente, Gustavo. Repetilo, perdón, Daniel, repetilo. No sé quién más estaba hablando por ahí. Repetilo, Daniel. Vos así. No, que es una válvula, o sí, sería una válvula que nos va a dividir parte del sistema digestivo al sistema respiratorio. Entonces, como lo que tiene que ir para el sistema digestivo no vaya para el respiratorio, o sea, no vaya para el lado de la laringe y continúe para el esófago, lo que va a hacer es cerrarse. O trata de cerrarse porque a veces sale mal. Sí. Pero, Y cuando sale mal, ¿qué nos pasa? se nos puede ir para el pulmón.
Claro, y ahí es cuando, por ejemplo, ahogamos. pasa, claro, nos Claro. ahogamos y empezamos a toser, ¿sí? Entonces, Como ahora que me voy con yerba, puede ser. sí, Sí, yo te digo lo mismo. ¿viste que vieron cuando le dicen a uno, no hables y comas al mismo tiempo? ¿Sí? O no tomes y hables al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque le estamos dando dos informaciones al organismo, entonces el organismo no sabe qué hacer, si tragar o dejar salir el aire para que se pueda No tomes mover. acostado también. Sí, pero acostado no incide tanto como cuando hablas. Entonces, lo que les pasa a los bebés es que todavía tienen el reflejo de apnea, es decir, se cierra automáticamente la glotis porque todavía traen el reflejo que tenían dentro del vientre de la madre para que el líquido amniótico no les entre a los pulmones. Pero por eso en los primeros meses, hasta que se pierde ese reflejo, los bebés logran ¿qué en el agua? ¿Nadar o qué? Flotar, ¿no es? Logran flotar, pero ¿qué? Hubo un montón de ustedes que usaron ese término con muy buen criterio, que es familiarizarse. ¿Qué quiere decir familiarizarse? Sí, fíjense que en general la natación para bebés suele la matronatación, llamada así, matronatación, ¿no? Porque en general se hacen con el papá o la mamá, a veces con los abuelos. Acá en la Argentina tenemos una pionera que fue Patricia Sirigliano, reconocida a nivel internacional. En general, esas primeras experiencias para poder seguir trabajando y controlando voluntariamente ese reflejo, se da a partir entre los 6 meses y 8 meses de vida, que es lo que en general se recomienda para que no se pierda totalmente el reflejo. Porque si el bebé todavía tiene el reflejo, cuando uno lo sumerge, de manera refleja, sin que el bebé lo tenga que pensar, el bebé cierra la glotis y no se ahoga. ¿Qué pasa si se deja pasar ese tiempo? Hay que hacer lo que todos los que trabajamos en natación para bebés, para nenes, cuando los tomamos cuando ya tienen 3, 4, 5 años, les tenemos que enseñar en las primeras clases, que es que cuando se sumergen, ¿qué le decimos? Cerrá la boca. Pues cuando le decimos cerrar la boca, ¿qué hacen los nenes automáticamente? Respiran por la nariz. Y si no sabes qué hacen, Agustina, lo que hacen es cierran, bloquean la glotis. ¿Sí? Cuando uno le dice cerrar la boca, los nenes lo que suelen hacer es empezar a controlar voluntariamente el cierre de la glotis. Entonces, volvamos todo eso para explicar por qué eso que se hace con los bebés es bueno. ¿Sí? ¿Está buena la llamada natación para bebés? Sí, está muy buena. ¿Es beneficiosa? Sí, es beneficiosa porque lo que hace es familiarizar a los bebés con el agua. Pero eso que hacen los bebés es nadar. Eso que hacen los bebés no es nadar. ¿Sí? A lo sumo los bebés se desplazan en el agua, pero nadar es impulsarse con brazos y piernas siguiendo una determinada técnica. Entonces, para que eso sea posible, ¿cuándo los bebés o los nenes, ya no bebés, van a estar preparados para aprender una forma de nado, una técnica de nado? ¿Cuándo? A partir de los 5 años. A ver, Josefina, habla Josefina, así nos hacemos todos un Lo escribió coro. ahí. Sí. Josefina puso 4 o 5 años. ¿Y por qué? Pensémoslo, vamos a dar respuestas. Hubo una compañera en el foro, búsquenla, no quiero decir el nombre para que no generar así. Una compañera, una primera respuesta en el foro que está muy buena, ¿sí? Que da toda la explicación. ¿Por qué? ¿Por qué en ese momento? Porque nosotros lo que tenemos que pensar es por qué algo se puede aprender. Piensen que ustedes van a trabajar, o sea, pongámoslo en contexto. Ustedes van a trabajar como licenciados en actividad física y deporte, enseñando habilidades motrices o enseñando deportes en un club, en una escuela y entonces viene una mamá con un nene y les dice, yo quiero que Camilo aprenda a nadar crawl a los 2 años. No, no se puede. No se puede. ¿Por qué?
Y Camila estaba diciendo, ¿por qué? Jonathan te da la razón, Josefina era la que estaba hablando, Camila, no sé quién era la que iba a hablar. Josefina, porque no tiene micrófono, debe estar entonces trabajando. Camila, Y Jonathan. Camila, vos ibas a dar la explicación, Camila, ¿por qué? ¿Qué pasa con la mielinización? Porque es el periodo crítico, entre los 3 y los 5 años, el primer periodo crítico. Ajá. ¿Y qué quiere? Vos, me parece que fuiste vos justamente la que diste la explicación en el foro, vos hablaste de la mielinización y de distintas zonas del el cerebro que se mielinizan. Porque justamente también otra cosa que hay que tener en claro, ¿todos tienen en claro qué es la mielinización? Camila, estoy segura que lo tiene claro porque lo explicó, o sea, por la explicación que dio, tengo en claro que ella entendió qué es la mielinización. Alguien de los que está, vamos a empezar al revés, alguien de los que está presente, ¿necesita que revisemos el concepto de mielinización? Un silencio que me asusta. Anímense, si no lo entendieron, por ahí ni lo leyeron, puede ser. Entonces no saben, pero me parece que es un concepto importante. Pero bueno, si no tienen preguntas, sigamos, Gladys. Bien, entonces, hay que pensar que la mielinización, ¿sí? La mielinización se da en dos sentidos. Ustedes leyeron que hay leyes, las leyes de cómo va bajando la mielina hacia los pies y hacia céfalo-caudal y próximo distal, pero también ustedes tienen que entender que al interior del cerebro, las distintas estructuras del cerebro van teniendo otras formas de mielinización. Y eso David, es muy... te están pidiendo que expliques, que expliques en qué consiste la mielinización, ¿sí? Sí, bien. Ahí están algunos respondiendo que es la maduración del sistema proceso de maduración del sistema nervioso. ¿Y saben en qué consiste que el sistema nervioso madure? Mielinizarse es que el sistema nervioso se vaya, vamos a mostrarlo un cachito, a ver. Dale, sí, mejor. Sí. Vamos para no estar diciendo en el Profe, ¿no era que mejoren, por ejemplo, los estímulos del cerebro a los músculos para desarrollarse mejor? Bien, ahí estamos, ahí está, no está, tendríamos que ser un poco más precisos en la respuesta, que fue algo que fui mirando también. Bien. Con mielina, por eso. Acá lo tienen. No me acuerdo. Acá tienen el dibujito, ¿sí? Esta es una dendrita. Esta es una dendrita, que es una célula, la ven, estrellada, ¿sí? Esta es una dendrita y esta cola larga, que parece un cometa o un barrilete, es el axón, ¿sí? Y acá tenemos... Es una neurona eso. Sí, perdón, esta es una neurona, esta es la, perdón, dije la dendrita. Todo el dibujo. Todo el dibujo es una neurona, todo el dibujo es una neurona. Acá la neurona tiene un cuerpo que se llama soma, que tiene las dendritas, y acá tiene esta terminación larga, como si fuese un cometa, que es el axón, y la terminación del axón. Este cuerpo de la neurona con estas dendritas se va a comunicar con otras dendritas, o sea, con otras neuronas a través de dendritas, o con otros axones. Y este axón se va a comunicar con otra neurona. También, seguramente acá donde termina este axón, probablemente hay otra neurona y le va a llegar la información a través de las dendritas. Entonces, por las dendritas entra la información a la neurona y por el axón, que es toda esta cola larga, la información viaja y pasa a otra neurona o a un órgano. Puede ser que acá donde termina el axón haya un órgano, ¿sí? Puede estar el corazón, el estómago, o un músculo. El músculo también es un órgano. Entonces, ¿en qué consiste la mielinización? A mí hay un ejemplo que me gusta mucho dar, que es que cuando uno nace, si uno lo piensa esto en términos de como una analogía, el axón como un cable, ¿sí? Uno podría decir que uno nace con los cables pelados, es decir, con las neuronas desnudas. ¿Desnudas por qué? Porque trae un cuerpo y trae una cola sin cobertura. Es decir, como si fuese un cable sin la cobertura de plástico que tiene. Y entonces, lo mismo que le pasa a un cable que no tiene plástico, la transmisión de la electricidad, porque justamente el impulso nervioso es un impulso químico y eléctrico,
la transmisión del impulso nervioso se perdería o se daría de forma, en este caso no se pierde, sino que se da de forma más lenta. Cuando mielinizar es que, y madurar, que madure el sistema nervioso y que se mielinice, consiste justamente en eso, en que esa cola larga, en ese cable, se vaya cubriendo de esto que es la mielina. Y lo que va a permitir es que la transmisión del impulso nervioso, que se va a dar a partir de que hay mielina de manera saltatoria, porque miren, esto si lo comparamos con un cable, no es que tiene una cobertura homogénea que va a lo largo de todo el axón, sin solución de continuidad, sino que se va dando como por partes, hasta donde se llama esto que se llama nodo de Rambier, y entonces lo que va haciendo el impulso nervioso es transmisión saltatoria, lo que hace que se transmita, pase de una neurona a la otra de manera más rápida. Entonces, eso es mielinizarse, y eso pasa tanto en las neuronas que están del sistema nervioso periférico, que es lo que ustedes leyeron como ley cefalocaudal o próximo distal, pero también se da al interior del cerebro. Cuando nacemos hay muy poca cantidad de estructuras de nuestro sistema nervioso que estén mielinizadas. Y justamente, ¿por qué es importante? ¿Quién nos cuenta por qué es importante la mielinización? Y saberlo para esta materia. ¿Qué les parece? Algunas ya están escribiendo, algunas estudiantes, ¿eh? Si querés te leo la respuesta. ¿Qué dicen? Porque Por eso. Me parece que está buena. Esperen, Josefina pone, es el proceso por el cual las terminaciones de las neuronas se recubre de mielina que favorece la transmisión más rápida del impulso nervioso desde el cerebro hasta los músculos. Perfecto. Y esa transmisión... Profe. Sí. ¿Quién habla? Yo tengo entendido, no sé si está mal, que en pocas palabras, la mielinización, como nacemos sin ella, nacemos con movimiento, tipo, escaso movimiento. Mientras se va acelerando la mielinización, es cuando vamos adquiriendo movimientos. Por eso, la mielinización es el movimiento en sí. El primer mes levantamos la cabeza y así mientras va bajando, nos vamos moviendo, en pocas palabras. Que es muy interesante lo que estás planteando. No sé quién es porque no te vi, no te alcanzo. ¿No? Jezabel, ¿no? ¿La que habla? Sí. Jezabel, ¿yo sabés qué ajustaría de lo que vos estás planteando? En realidad lo que va permitiendo la mielinización es el movimiento voluntario. Porque Claro. movernos, cuando nacemos, tenemos un montón de movimientos. Tenemos movimientos reflejos, que vamos a ver que son los únicos que tenemos al momento de nacer, y también movimientos involuntarios que se van dando para lograr el bienestar y demás, que es lo que vamos a ver en la clase donde vamos periodo prenatal y primer año de vida. Entonces, lo que logra justamente, y que termino con la idea, lo que logra la mielinización, que no podemos hacer cuando somos recién nacidos, es controlar voluntariamente nuestro propio cuerpo. Por eso es que cuando el bebé nace, la cabeza se le va para cualquier lado, y cuando la mamá se lo da al papá, o se lo da a la abuela, o se lo da a algún familiar, lo primero que le dice es ponerle la mano en la cabeza, porque ni siquiera el bebé recién nacido, ni siquiera puede sostener la cabeza para que no se le vaya para cualquier lado. Y esto que dijo recién Jezabel, que pueda sostener la cabeza, ¿sí? Que pueda, en realidad se empieza a mielinizar desde el primer mes, pero vamos a ver que logra el control a partir del segundo mes en adelante, pero bueno, ya por lo menos el primer mes puede levantar la cabeza del apoyo y tener algún mínimo sostén. Toda la mielinización por ley cefalocaudal es la que nos va a permitir el control postural. Entonces, mielinización es dominio, aprendizaje de habilidades y progresivo dominio de nuestras habilidades y de nuestro propio cuerpo. ¿Quién iba a hablar? Yo, profe Juan, Juan, que también está relacionado con la calidad del movimiento, porque voy a poner un ejemplo para los que me están viendo en la camarita. Una cosa es abrir y cerrar la mano, y otra cosa es juntar la punta de todos los dedos. O sea, estamos hablando de calidad también, cuando vamos mielinizando a lo largo del desarrollo. Tal es así, Juan, que nosotros cuando veamos primer año de vida vamos a ver los dos ejemplos, ¿no? Vamos a ver que lograr controlar la postura, que vamos a ver que es cuello, sentarse, es decir, cabeza, sentarse y pararse, que son los que vamos a ver como los tresitos, vamos a decir que lo que nos muestran es cómo se va mielinizando por ley cefalocaudal.
Ahí estaba Silvana en el foro que nos decía que ella, que tiene un bebé de 9 meses, va viendo cómo su bebé se va mielinizando, y me preguntaba si ese bebé que tiene 9 meses y todavía no se para, ¿qué pasa con su mielinización? Ahora después vamos a explicar eso para Silvana. Pero, y lo que vos estás planteando, Juan, es justamente la ley próximo distal. Porque una cosa es que la mielina baje, pero también otra cosa es que la mielina avance hacia las extremidades. Entonces, vamos a ver a partir de la evolución de la prensión, cómo el bebé lo primero que logra hacer es una prensión en tenaza, después logra hacer una prensión en pinza, en tijera, tenaza, tijera y pinza, ¿sí? Cuando el bebé logra una prensión en pinza, lo que nos está mostrando es esto que vos decís, que ha logrado una mayor mielinización de la mano, y eso no es lo mismo querer agarrar algo con una tenaza, que lo que hace el bebé tira todo de arriba de la mesa, que el bebé pueda agarrar con pinza y empezar a, por ejemplo, a apilar cosas, usar la cuchara, armar, encastrar cositas como empiezan a hacer a partir del año y medio en adelante. Entonces, muy bien lo que plantean. Por un lado, aprendizaje, dominio y a largo plazo, precisión. Y eso vamos a ver que se da a lo largo de todo nuestro aprendizaje motor. Lo mismo nos va a pasar con un chico cuando quiere aprender a picar una pelota, ¿sí? Primero va a haber un golpeo, va a golpear la pelota, y a medida que haya un nene de 5 años golpea la pelota contra el piso, y a medida que va logrando una mayor mielinización, no solamente cefalocaudal, sino de las distintas estructuras del cerebro, y sobre todo la corteza, que es la encargada de la inhibición y control, vamos a ver que a medida, con la ejercitación y a medida que va pasando el tiempo, va logrando mayor dominio y perfección o ajuste o diferenciación, si hablamos de las capacidades coordinativas, de el dribbling, ¿no? Bien, ¿qué otras preguntas? Entonces, ¿queda claro lo que es la mielinización? Para los que tenían dudas. Sí, pero sí, más allá de... Hola, sí, se escucha, sí. Más allá de lo que tiene que ver la ley cefalocaudal, también puede ser que existan los movimientos, pero por una cuestión medular, por reflejo. De hecho, yo ayer no encontré como para ponerlo en el foro, que es la caminata. Quizás cuando un chiquito nació, que todavía no puede caminar, pero sin embargo, ni con un mes de vida puede hacer los movimientos de caminar, y capaz que porque es un reflejo medular. O sea, si lo agarran y lo llevan para atrás, mueve las piernas, pero en realidad no tiene que ver con mielinización, porque todavía esa ley no se ha llevado a cabo, sino que tiene que ver con un reflejo medular, si mal no me equivoco. La pregunta puntualmente es, ¿eso es lo que hacen en el agua? O sea, esos movimientos que van haciendo en ese momento en el agua, ¿tiene que ver con este reflejo medular? Depende del mes que sea. En general, si nosotros pensamos que en realidad la posibilidad de empezar a hacer una natación o una ambientación del bebé es a partir de los 6 meses, ya a partir de los 6 meses hay movimiento voluntario, ¿sí? Lo que no hay es dominio, ¿se entiende? Pero ya empieza a haber movimiento voluntario porque ya la mielina está avanzando hacia las extremidades. Entonces, ese manoteo que el bebé hace en el agua, nosotros vamos a ver un video justamente para ver cómo se va dando el control postural, y muy claramente en ese video la locutora lo que dice, la persona que está explicando el video, dice, bueno, uno ve que el bebé en la bañadera de 4 o 5 meses hace un movimiento con las piernas. ¿Qué piensa? ¿Que es reflejo? No, ese movimiento es voluntario. Lo que no tiene es, o sea, no tiene la suficiente mielinización, todavía no ha llegado a la suficiente mielinización, o la orden con la suficiente la orden nerviosa con la suficiente intensidad como para que el músculo le permita sostenerse sobre su propio peso, ¿sí? Y tampoco está desarrollado el sistema del equilibrio, que es todo lo que se tiene que dar al mismo tiempo. Pero esto que plantea Daniel también tiene que ver con cómo actúa jerárquicamente el sistema nervioso, ¿sí? El sistema nervioso es un sistema jerárquico. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay distintas estructuras que ustedes las tienen ahí en las diapositivas también,
Es decir, una estructura que es la cortical, una segunda estructura que es la subcortical y la última estructura que es la médula. En general, cuando nacemos, la única que responde es la médula y por eso tenemos esas respuestas reflejas de las que está hablando Daniel. Y después, a medida que se van mielinizando estructuras superiores, por ejemplo, esto que dijo recién Camila, ¿sí? Y que Josefina lo escribió porque no lo pudo decir. Sí, a partir de los 4 o 5 años, ¿por qué se puede empezar a aprender a nadar? Porque se estructuran las zonas del cerebro, que es la subcorteza, encargada de algo que no dijimos y que es muy importante en esta clase, que es todo lo que tiene que ver con las habilidades filogenéticas. Un tema muy importante que va enganchado con la maduración es habilidades filogenéticas y habilidades ontogenéticas. Entonces, hasta recién, para ir recapitulando un poco y que no nos quede tan así desarticulado el tema. Sí. Se me hizo medio matete lo que acabas de explicar. Sí. ¿Querés que recapitule? Sí, por favor. Bueno, entonces vamos a recapitular. Lo primero que tienen que saber de la clase de hoy es que cuando hablamos de maduración, estamos hablando de cómo funcionan los órganos. ¿Sí? Nacemos con todos los órganos. Es más, si nos falta algún órgano es muy difícil que tengamos sobrevida. Entonces nacemos con todos los órganos. Pero que nazcamos con todos los órganos, como hablábamos la clase pasada de todos los huesos, ¿sí? Que los huesos no estaban osificados, entonces no los veíamos. Bueno, con los órganos están, pero no están maduros. Entonces, si bien tienen un mínimo funcionamiento, porque si no funcionasen no sobreviviríamos, no quiere decir que estén maduros. ¿Qué es madurar? Que a lo largo de, desde que nacemos hasta que finaliza la adolescencia, cada uno de los órganos de nuestro cuerpo vaya funcionando como de la mejor manera posible. Es decir, que alcance su funcionamiento con la mayor eficacia y con el menor gasto de energía. Todos los órganos maduran, pero nosotros en esta materia nos ocupamos de dos. Nos ocupamos de los órganos del sistema nervioso y nos ocupamos de los órganos del aparato reproductor. ¿Por qué nos ocupamos de esos dos sistemas y aparatos? Porque son los que más inciden sobre el desarrollo motor. No quiere decir que el corazón no sea importante o que los pulmones no sean importantes, pero para el aprendizaje motor y para el desarrollo motor, los que más inciden son el sistema nervioso y el aparato reproductor. Entonces, ¿y cómo llamamos a la maduración del sistema nervioso? ¿Sí? Lo llamamos mielinización, porque el sistema nervioso madura cuando se va recubriendo de mielina. Ahora, lo mismo que le pasa al sistema nervioso les pasa a todos los órganos. ¿Todos los órganos maduran al mismo tiempo? Se aprieta un botón y dice 5 años madura cerebro, 8 años madura corazón, ¿sí? 8 años madura, no. Uno trae, como está genéticamente determinado, hay órganos, cada órgano tiene un momento de maduración específica, ¿sí? Por ejemplo, el sistema nervioso, fíjense que las estructuras más importantes del sistema nervioso se mielinizan desde que nacemos hasta alrededor de los 12, 13 años. Las grandes estructuras como para que tengamos un mínimo dominio de nuestro propio cuerpo. Y ahí aparece todo lo que antes nombró Camila como periodos críticos, fases sensibles y demás. Pero que no quiere decir que el sistema nervioso esté totalmente mielinizado. Por ejemplo, nosotros vamos a ver en adolescencia que una de las últimas estructuras en mielinizarse y madurar, creo que ya lo comenté, es el lóbulo prefrontal, que termina de madurar sobre el final de la adolescencia. Y en algunos casos, nuevas investigaciones están diciendo que el cerebro humano termina de madurar alrededor de los 25 años. Por eso es que cada vez se extiende más la aceptación de la adolescencia, porque no solamente hay una adolescencia social,
¿sí? Sino que también vamos comprobando científicamente que muchas conductas propias de la adolescencia, como por ejemplo la rebeldía, la no aceptación de las normas, tiene que ver con que tenemos un sistema un cerebro inmaduro. ¿Vieron eso que a veces uno, me toco acá, y uno le dice al hijo, madurá, madurá? Sí, pobre, de afuera no lo puedo hacer madurar, su cerebro va a madurar, ¿sí? Y uno dice, ah, mira, se está estabilizando, ¿viste? Mira, dejó de hacer pavadas. ¿Fue mágico que dejó de hacer pavadas? ¿O es mágico que se estabilice, que consiga trabajo? No, porque también, entonces nosotros, el sistema, el cerebro se va completando su maduración. Entonces, nosotros estamos hablando en este momento de, y a lo largo de esta clase, y vamos a ir viendo después en cada clase y en cada periodo, cómo este sistema central para el control de la motricidad, que es el sistema nervioso, se va mielinizando. Entonces, lo que tenemos que tener hasta acá, Agustina, ¿se entiende? ¿Y los demás? Sí, profe, gracias. Bien, ¿hacemos un recreíto cortito? Ceci, ¿5? Sí, estaba hablando, sí, hagamos 5 porque son las 2:15. Por eso, 5 minutos. 5 Dale. minutos, para no ser Buenísimo. tan... Dejo de grabar, 5 minutos, volvemos y aclaramos algunas preguntas más.